Bien, bienvenidos de nuevo a mi colección de vídeos de entornos de desarrollo. Retomamos esta vieja costumbre en este tema de UML, por la sencilla razón de que, bueno, en este tema vamos a ver algunas cosillas un poco más peliagudas, un poquillo más complicadillas, y entonces pues me gustaría que quedara bien registrado y que pudierais volver sobre ella en cualquier momento, sobre la explicación de ella en cualquier momento. En este primer vídeo vamos a hablar de cómo representamos los objetos en UML. Esta es la parte más sencilla de UML y como vemos aquí en este vistazo vamos a ir viendo los distintos elementos y llegaremos a ver cómo queda representada una clase. Bien, en primer lugar, ¿qué es un objeto? Un objeto no es más que una entidad identificable del mundo real. ¿Qué quiere decir esto que sea identificable? Pues que la podemos designar. Puede ser algo físico o no físico, es decir, algo físico, una persona, un libro, un caballo, un coche, un animal, lo que sea. Y algo que no sea físico, pues podría ser, por ejemplo, un texto de la ley, un concepto, una idea o un registro en una base de datos. Bien. Aquí no cambia la definición en UML con respecto a Java, pues no cambia, es una definición, la definición de objeto que ya conocéis. Eh, Cualquier objeto, como ya sabéis, se compone de dos tipos de elementos. Vamos a tener por un lado la estructura, es decir, los atributos, y vamos a tener por otro lado el comportamiento, o lo que es lo mismo, los métodos. La estructura me define cómo es un objeto, me define cómo es un objeto, cuáles son sus propiedades, mientras que el comportamiento, los métodos, me define las cosas que puede hacer esa clase, ¿vale? Las operaciones que pueden realizar. En, en UML entendemos un sistema pues simplemente como un conjunto de objetos que interactúan entre sí. ¿Vale? Entonces pueden ser, por ejemplo, pues un conjunto de personas que se relacionan con que es porque forman parte de un colegio o de un club deportivo y se relacionan también pues con otros elementos como otros objetos como pueden ser las pistas o como pueden ser las pistas deportivas del club o pueden ser las asignaturas del colegio, otro conjunto de personas que son los profesores, etcétera, etcétera. Bien, un sistema es un conjunto de objetos que interactúan pues con el objetivo de realizar una operación, ¿no? De que lo que hace la aplicación. Y después otro concepto importante cuando hablamos de objetos es la abstracción. ¿A qué me refiero aquí con abstracción? Yo no sé si habéis visto todavía lo que son las clases abstractas en Java, pero no me estoy refiriendo a eso. Estamos hablando que los objetos son una abstracción del mundo real. ¿Vale? Estamos analizando el mundo real y estamos extrayendo la información que necesitamos de él. A la hora de definir un objeto, pues yo siempre utilizo, ya sabéis, el caso de una persona. Para una persona puedo definir multitud de características, multitud de propiedades. Puede decir su altura, su peso, su estatura, eso ya lo he dicho, la estatura, el peso, la talla, el color del pelo, el color de ojos, pero también puedo hablar de la profesión que tiene, o puedo hablar de qué tipo de minusvalía tiene esa persona. También podemos hablar, si estamos hablando de profesión, pues su profesión, su categoría profesional, su salario, etcétera, etcétera. De todas las propiedades que tiene una persona, yo en mi programa no las voy a utilizar todas. Entonces, cuando definimos un objeto, pues vamos a considerar únicamente las propiedades que necesito en mi sistema. O sea, si esto es un sistema de gestión de equipos deportivos, pues a mí me da igual a qué se dedica profesionalmente una persona. Y eso lo voy a tener en cuenta a la hora de definir los objetos. Bien, como siempre, aquí tenemos la típica discusión y la típica diferencia entre qué es una clase y qué es un objeto. Bien, una clase no es más que el conjunto de objetos que son similares, es decir, que tienen la misma estructura y el mismo comportamiento. Mientras que un objeto, pues es la instancia de una clase, es decir, la particularización. Tengo la clase personas que contiene todas las personas del mundo y un objeto es cada una de esas personas. Le damos valores específicos a todas sus propiedades y así tengo un objeto.
Ya digo, esto no es nada nuevo, ya lo conocéis de módulo de programación, incluso del tema 1 de entorno de desarrollo. Bien, aquí vemos, ya podemos ver aquí, una primera representación de una clase en UML. Como veis, una clase es una caja que está dividida en tres partes. En la parte superior tengo el nombre de la persona. En la parte de en medio tengo cuáles son, bueno, el nombre de la clase, perdón, he dicho el nombre de la persona. Tengo el nombre de la clase. En la parte de en medio tengo los atributos de la clase. Estos más que aparecen aquí, pues ya veremos qué significan en la siguiente diapositiva. Y por último, en la tercera parte, en la parte de abajo, pues tenemos todos los métodos, que reconocemos que son métodos porque llevan unos paréntesis al lado del nombre. Bien, vamos a ir viendo un poquillo por parte. El nombre de la clase. El nombre de la clase, pues como ya sabéis, siempre tiene que ser, en primer lugar, en singular, porque estoy representando un tipo de objeto, persona, libro, y es importante respetar esa norma, que lo digamos en singular. Como estoy representando algo que yo puedo designar, eso en filología, los lingüistas, pues dirán que si es algo que estoy designando, su categoría es un nombre. Por lo tanto, tiene que ser un nombre. Y por supuesto, un nombre común, porque son cosas que existen, no son nombres abstractos. No podemos captar aquí representaciones abstractas, sino que son cosas que se pueden designar. Por lo tanto, es un nombre común, no nombre abstracto. Puede ir precedido o sobre todo seguido de algún adjetivo que lo califique, algún adjetivo que especifique. Por ejemplo, persona podría ser persona deportista, persona trabajadora, o incluso podríamos decir alumno, alumno repetidor, no sé, siempre podemos distinguir a la hora de nombrar los objetos, las clases. Y por último, que sea representativo de, que es lo que estoy de lo que estoy representando con esta clase. O sea, si esto es una persona, pues le pongo nombre persona, no le pongo objeto 1, ni le pongo per, ni pers, algo que yo directamente cuando vea el nombre sepa de lo que estoy hablando. Sepa de lo que estoy hablando. Bien, como decía, aquí vais a aparecer unos símbolos, ya veremos qué significan. Esta es la primera representación y poco a poco vamos a seguir construyéndola, vamos a seguir ampliándola. Una cuestión, tener cuidado con el número de elementos que tiene una clase. Si yo empiezo a definir parámetros, perdón, si yo empiezo a definir atributos y métodos de la clase y me aparecen muchísimos, probablemente tenga un error y esa clase la pueda la pueda dividir en varias subclases. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Tenemos que tener un número razonable de propiedades, que un número razonable pueden ser 5, 6, 7, 8, pero si tengo 20 variables, probablemente 20 atributos, probablemente debería replantearme el concepto de la clase y a lo mejor lo puedo dividir en varias clases. Y con el número de métodos no es tan evidente, pero también puede llegar a pasar. Que si tengo muchos métodos, pues probablemente estemos teniendo algún error de concepto a la hora de diseñar la clase. Otro concepto que heredamos de la mayoría de los lenguajes de programación en UML es el concepto de encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Pues simplemente es la característica que me permite ocultar a otros objetos los miembros de una clase. Cuando hablo de miembros me refiero indistintamente a atributos y métodos, estructura y comportamiento. Bien, ¿qué idea tiene esto de la encapsulación? ¿Para qué me puede servir? Pues si pensamos, por ejemplo, en una persona, como tenemos aquí, hay cosas que uno ve de la persona con las que otras personas pueden interactuar. Una persona, yo puedo saber de una persona cuál es su nombre, cuáles son sus apellidos, su altura. Pero yo no puedo ver el cerebro de una persona, yo no me puedo meter en el cerebro de una persona y no puedo modificarlo. Igualmente, dentro de las operaciones de una persona, pues yo a una persona le puedo dar de comer, pero no puedo hacer que la persona levante las piernas, mueva la cabeza. Esos son métodos propios de la persona, solo pueden ser invocados desde dentro de esa clase. ¿Vale? Es el cerebro el que ordena que la persona mueva la cabeza. ¿Vale?
Otro ejemplo que yo siempre pongo en este punto es el del coche. En el coche tenemos una serie de elementos que son accesibles, que son el volante, la puerta, los pedales, la palanca de cambio. Sin embargo, a nivel de usuario, pues el motor o incluso la bujía o los cilindros del motor, pues no son accesibles. Eso es algo que es interno del coche y que yo no puedo operar con ellos desde fuera, sino que tengo que operar con ellos a través del coche, a través de pulsar el acelerador o pulsar el freno, ¿vale? O girar el volante. Son entonces tengo los elementos que son públicos, que se pueden ver desde fuera de la clase y con los que yo puedo interactuar. Y por otro lado, elementos privados o encapsulados que que no está permitido operar con ellos desde fuera, sino que únicamente es desde dentro de la clase, desde dentro de los métodos de esa clase, desde donde se puede llamar o invocar. Bien, tenemos cuatro tipos de encapsulado, ya lo conocéis. En Java, pues bueno, en UML tenemos el tipo público, el tipo protegido, el tipo privado y UML para satisfacer que en Java existe el encapsulado de empaquetado, pues lo incorporaron a UML. Bien, no me voy a parar aquí a explicar mucho esto porque ya lo conocéis. Sí recordar que un elemento que es público se puede acceder desde cualquier parte. Un elemento que es privado solamente se puede acceder desde dentro de esa clase. Un elemento protegido se puede acceder desde esa clase o desde su subclase. Y un elemento que es empaquetado se puede acceder desde cualquier clase que pertenezca al mismo paquete. A mí aquí lo que me importa de cara al UML es el símbolo y cómo represento y cómo indico que un elemento sea público, privado, protegido, etcétera. Como veis, delante de cada elemento, tanto de los atributos como de los métodos, incluso delante del nombre de la clase, aparece un signo. Hasta ahora nada más que habíamos puesto el signo más y aquí vemos que aparece también el signo menos. Bien, pues eso me está indicando la visibilidad del elemento. Entonces, si tengo un símbolo más, es que el elemento es público. Para los protegidos utilizamos la almohadilla. Para los elementos privados utilizamos el signo menos. Y por último, para los elementos que son visibles únicamente en el paquete, pues utilizamos la virgulilla. Sí, este símbolo, la famosa moña de la ñ, se llama virgulilla, con V, no se os olvide. Bien, continuamos. También tenemos en UML pues el concepto de tipo de datos. Vuelvo a lo mismo, ya lo conocéis de Java. El tipo de datos no es más que el conjunto de valores posibles que le permito a una variable o a un parámetro de un método o al valor que devuelve el método. Bien. El tipo puede ser de dos clases. El tipo puede ser de dos clases. Puede ser un tipo estándar, que ahora veremos cuáles son los tipos estándar, es lo que en Java conocemos como tipos básicos, o puede ser una clase. Podemos decir que un elemento es un atributo, un parámetro, no es un int, no es un double, sino es, por ejemplo, de la clase piso, del tipo piso, ¿vale? De una clase. Bien. ¿Cuáles son los tipos estándar? Pues los tipos estándar, como vemos ahí, en UML son únicamente estos cuatro. Integer para lo que es los números enteros, real para números decimales, string para cadenas de caracteres y boolean para los datos booleanos, para ver cosas que son verdaderos o falsos. En UML únicamente tenemos estos cuatro tipos. Si queremos utilizar los demás tipos de datos de Java, o los asimilamos a uno de estos cuatro tipos, o utilizamos su clase envolvente. Bueno, eso ya veréis lo que significa. Bien, pues ¿cómo represento yo el tipo de datos que tiene cualquier elemento? Pues aquí vemos cómo detrás del nombre del atributo que habíamos puesto ya, nombre, edad, apellido,
ponemos dos puntos y a continuación indicamos el tipo de datos. De manera que aquí ya vemos que una persona pues tiene un atributo que es público, porque tenemos más adelante, del tipo string y que se llama nombre. Después tenemos otras variables, otros atributos que se llama edad, que también es público y que es entero. Bien, cuidado con utilizar tipos de clase, ¿vale?, para los tipos de los atributos. ¿Vale? Para los atributos vamos a utilizar únicamente tipos básicos, tipos estándar, es decir, entero, real, booleano o string. ¿Vale? Si tenemos que utilizar, como hemos visto ya en otros ejemplos, pues un tipo persona, un tipo coche, un tipo piso, no lo vamos a representar así, sino que vamos a utilizar las asociaciones de clase y composición de clase, que eso lo veremos más para adelante en este tema, pero es importante que para los atributos nada más que utilicemos tipos estándar. Para parámetros de entrada y salida de los métodos, pues podemos utilizar tranquilamente, sí podemos utilizar los tipos de clase. Bien, pues seguimos viendo cómo vamos construyendo el modelo de la clase, cómo vamos definiendo, y vamos a ver ahora cómo definimos los métodos, es decir, vamos a hablar de la firma. Todo método, como ya sabéis, de Java y en cualquier otro lenguaje de programación, siempre tiene unos parámetros de entrada, que son los datos que necesita ese método para funcionar, y devuelven un resultado. ¿Vale? Todos los métodos van a tener un resultado de vuelta con el resultado de las operaciones que se han hecho dentro del método y unos parámetros de entrada, es decir, los datos que yo necesito para las operaciones que tengo que hacer dentro. Bien, pues la firma o signatura de un método es la definición completa del método y es lo que me permite distinguir un método de cualquier otro método. Entonces, la firma, como digo, o signatura siempre va a tener el nombre del método, esto es obligatorio, siempre lo vamos a tener. A continuación, entre paréntesis, vamos a ir indicando todos los parámetros de la misma manera que hemos indicado los atributos, es decir, el nombre del parámetro y el tipo. Esto que aparece aquí de dirección es que yo puedo decir si es un tipo de datos de entrada, salida o entrada-salida. Nosotros por defecto solamente vamos a utilizar los tipos de datos de entradas, porque en Java solamente utilizamos parámetros de entrada. Entonces, como digo, vamos a ver nombre del método, paréntesis y ahora toda la colección de parámetros que tiene ese método, siempre indicado con el formato nombre del parámetro, dos puntos y el tipo que tiene, y todos los parámetros separados por coma. Una vez que termina la lista de parámetros, pues al igual que hemos hecho con los atributos, ponemos un dos puntos y aquí ponemos el tipo de resultado que está devolviendo, si es un integer, un boolean o si es void. Si es void no hace falta ponerlo, se sobreentiende que si no lo pongo es que es void. Bien, con todo esto ya podemos representar, ya podemos dar una idea de cómo es la representación completa de una clase. Vemos cómo tengo el nombre de la clase con un calificador de visibilidad. A continuación tenemos todos los atributos de la clase, indicando visibilidad, nombre del atributo y tipo de datos. Y por último tengo los métodos con toda su asignatura completa. Visibilidad, nombre del método, colección de parámetros, siempre indicando la pareja, nombre del parámetro, dos puntos y tipo del parámetro. Y cuando he terminado la lista de parámetros, siempre separados por coma, dos puntos y el tipo de datos devuelto. Aquí vemos que el tipo comer, el método comer, pues es del tipo void. Bien, esta es la representación, digamos, completa, general. Pero esta representación puede llegar a ser compleja. Imagina una clase de muchos atributos, muchos métodos, y esos métodos con muchos parámetros, pues puede llegar a ser una representación pues bastante grande, ¿no? Que es que no sea legible, incluso que yo la quiera imprimir y no me quepa en una página lo que viene siendo la cajita. Entonces se nos permite simplificar la representación.
simplificar la representación y, por ejemplo, pues quitamos los métodos que no son públicos. Si vamos a mostrar un diagrama en el que solamente se vean los métodos públicos, pues quitamos todo lo que no sea público o no, o los dejamos todos, pero a lo mejor no indicamos todos los parámetros, sino que solamente dejamos los nombres de los métodos pues para que se conozca que esos son los métodos. O incluso le quitamos y no representamos uno de los dos grupos o los dos grupos a la vez y representamos nada más que una cajita con la clase, con el nombre de la clase, sin representar el nombre de los atributos o el nombre de los métodos. ¿Cuál es la idea de esto? Pues simplificar los diagramas. Lo que sí tenemos que tener claro, es que a la hora de facilitar los diagramas, decir que el diagrama está incompleto y decir que al diagrama le faltan los nombres o le faltan los tipos de datos o le falta lo que sea. Esto se utiliza, ya digo, para simplificar el diagrama o cuando estamos en las primeras fases de desarrollo del diseño, pero estamos en las primeras fases del diseño y entonces todavía no sabemos cómo va a terminar la clase. Estamos bosquejando la clase, hemos dicho, venga, voy a tener estos métodos, estos parámetros, pero poco más. También se me estaba olvidando decir que yo le puedo dar valores predeterminados a los atributos de la clase. A los atributos de la clase, incluso a los parámetros, aunque no tiene mucho sentido a los parámetros, pero básicamente a los atributos de la clase yo le puedo dar un valor predeterminado, un valor por defecto. En ese caso aparecería aquí detrás del string, un igual y pondríamos el valor que toma. Este valor por defecto se le aplicará en el constructor. A la hora cuando esto lo pasemos a código, veremos que en el constructor a esa variable se le va a asignar el valor que hayamos puesto aquí por defecto. No es algo habitual, pero lo podemos ver en los diagramas. Bien, pues con esto termina este primer vídeo. Pretendía hacerlo cortito y al final, pues otra vez como siempre, se me ha ido a los 20 minutos. Espero que los próximos vídeos pues sean un poquito más cortitos. Tendré que ir troceando todo el contenido. Un saludo.